Cuando el hombre primitivo descubrió el fuego, fue un gran avance para su desarrollo y para su vida. No sabemos cómo lo descubrió. Posiblemente suponemos que alguna tormenta, algún rayo, cayó y prendió fuego un árbol y a partir de ahí se dedicó a conservarlo. Pero haya sido como haya sido, el hecho de que el fuego le dio calor, lo iluminó y lo ayudó en la cocción de alimentos fue un gran avance para nuestros hombres primitivos. El tema fue luego conservarlo sin que se apagara o encontrar una forma para volver a encenderlo, ya sea golpeando piedras, frotando maderas o de cualquier forma que se haya podido lograr. Habrá sido un gran problema y un gran logro cuando realmente lograron llevarlo a cabo y mantenerlo. Hoy en día nosotros nos manejamos con los avances tecnológicos que tenemos y encendemos el fuego de nuestra cocina o el asado o lo que nosotros necesitemos con un encendedor, o podemos utilizar un fósforo o cerilla. Hoy nos vamos a enfocar en el fósforo o cerilla y vamos a ver cómo funciona. El fósforo o cerilla consiste en un cuerpo de madera, generalmente, que también puede ser de cera, el cual en un extremo tiene una sustancia que es inflamable. El principio de encendido consiste en que este cuerpo inflamable, para que se encienda, para llegar a la temperatura de ignición, es necesario que lo frotemos contra otra superficie, lo cual va a desarrollar un calor que nosotros denominamos energía de activación y se va a producir la llama. A lo largo de la historia hubo distintos desarrollos. Los primeros arrancaron en el siglo XIX y esos fósforos se encendían raspándolos contra un papel de lija. Estos generalmente no eran muy efectivos y más de una vez no se prendían. En 1830 se reemplaza el sulfuro de antimonio, que es la sustancia que tenían estos fósforos como combustible, es decir, los que se prendían fuego, por fósforo blanco, el cual era mucho más fácil de encender, pero daba mucho más problema porque era muy tóxico y cuando se fabricaban estos fósforos de fósforo blanco se generaban muchas enfermedades en los obreros de las fábricas. Posteriormente, en 1845, se descubre un procedimiento en el cual se transforma el fósforo blanco, que es tóxico, se lo transforma en fósforo rojo, que no es tóxico, y a partir de esta fecha se producen entonces los nuevos fósforos con la sustancia fósforo rojo en la cabeza. Es así como aparece el primer fósforo, que se denomina fósforo integral. Este fósforo poseía en la cabeza un compuesto de fósforo colorado, el cual es muy inflamable. Con 150 grados centígrados ya se prende fuego, que es una temperatura que se alcanza muy fácilmente por frotamiento. Entonces estos fósforos, más de una vez, estaban en la caja y uno movía la caja, se rozaban entre ellos, y ese rozamiento hacía de que se prendieran fuego solos. Entonces se autoencendían. Entonces eran muy peligrosos y se generaban muchos accidentes, muchos incendios. Entonces, lo siguiente que se producen son los fósforos de seguridad, que son los fósforos que utilizamos hoy en día. Estos fósforos de seguridad no tienen la sustancia fósforo en la cabeza, sino que tienen otra sustancia, ya vamos a ver cuál es, y para encenderla debemos frotarlos en un rascador especial que generalmente está en la caja, en un lado de la caja, que ahí sí tiene fósforo y que al frotarlo se logramos que se prenda la llama. Esto es, por eso se llaman de seguridad. Al no tener el fósforo en la cabeza no se van a autoencender estando sueltos en la caja. Para entender cómo funciona el fósforo vamos a ver las distintas sustancias con las cuales están impregnadas todas las partes que forman un fósforo, ¿sí? Entonces arrancamos primero con el palito o el cabo. Generalmente está hecho de madera de álamo, también hay algunos que son de cera, y esta madera se impregna o se moja en dos sustancias. Primero en una sustancia que se denomina parafina, que es una sustancia inflamable que facilita que una vez que se prende fuego el fósforo, la llama se corra por el resto del palillo de forma controlada.
Es decir, que no se produzca una llama muy rápida que queme enseguida el fósforo, sino más vale que sea una llama que se propague, pero que no lo haga tan rápidamente. De esta manera vamos a tener el fósforo mucho más tiempo encendido, lo que nos va a permitir poder encender la cocina o una vela o el asado o lo que sea. La segunda sustancia es el fosfato amónico, que es una sustancia retardante del fuego. Acá si analizamos, estas sustancias son antagónicas. ¿Qué quiere decir? Que una hace un efecto y la otra hace un efecto contrario. Si la parafina era estimulante de la combustión, el fosfato amónico es retardante. ¿Para qué se le pone el retardante al palito del fósforo? Y por un lado para que produzca menos humo, y por otro lado es para que una vez que se vaya apagando la llama, no se produzca una incandescencia residual. ¿Qué quiere decir? Que no quede el palito encendido por mucho tiempo, que se apague rápidamente, para de esta manera también evitar de que se pueda producir algún tipo de accidente o incendio con el palito si queda con incandescencia residual. Ahora, si observamos la cabeza del fósforo, tiene dos sustancias. Por un lado, el sulfuro de antimonio, que es una sustancia inflamable. Como vemos acá, estos fósforos no tienen la sustancia fósforo en la cabeza. No, acá no. Los anteriores sí, pero era muy inflamable y se rozaban entre ellos y se prendían fuego en la caja. Acá no. Acá tenemos otra sustancia, que es sulfuro de antimonio. Este producto necesita mucho más calor que el fósforo. El fósforo a 150 grados se prendía. Entonces a veces se raspaban entre ellos y se encendía. Este no, este necesita más calor. Por lo tanto, por más que se raspen entre ellos, no se van a prender solos. Y por otro lado tiene una sustancia que es clorato de potasio, que es una sustancia fuertemente oxidante, que es una sustancia que cuando se raspe se va a empezar a descomponer y va a liberar oxígeno, que nosotros sabemos que en la reacción de combustión el oxígeno actúa como comburente, ayudando a que se desarrolle la reacción de combustión. Finalmente tenemos el colorante. El fósforo acá nosotros estamos acostumbrados a verlo rojo, pero hay de distinto color y es un aditivo que se le pone y no significa de que el fósforo sea solamente rojo. Así como dijimos de que el fósforo no se va a prender solo, sino que necesita rasparlo contra una superficie especial, bueno, acá tenemos la segunda parte importante, que es el costado que está en la cajita de los fósforos. ¿Qué tiene donde nosotros raspamos al fósforo? Tiene dos sustancias. Por un lado, polvo de vidrio, que es una sustancia abrasiva para producir una mayor fricción, y por otro lado, fósforo rojo. Y acá aparece el fósforo, que antes estaba en los fósforos integrales que se encendían solos. Bueno, acá no están en el fósforo, sino que está en la cajita. Entonces, ¿y para qué sirve? Vamos a ver que sirve para producir la ignición, para producir el encendido. Ahora vamos a ver cómo funciona. Por lo tanto, el fósforo solo no se va a prender. Es necesario que tengamos la cajita con estas sustancias donde nosotros lo vamos a friccionar. Entonces, yo tengo el fósforo cerilla y para lograr que se encienda, yo tengo en la cabeza tengo las dos sustancias, clorato de potasio y tengo sulfuro de antimonio. El sulfuro de antimonio es el combustible. Yo necesito que se prenda, pero tiene un punto de ignición alto, es decir, necesita mucho calor para lograr que se prenda la llama. Entonces, ¿cómo lo logro? Lo fricciono por la cajetilla, por esta parte de la cajita, en donde hay polvo de vidrio más fósforo rojo. El fósforo rojo sí es muy... tiene una temperatura de ignición más baja y se prende y genera mucho calor. Al rozarlo, al friccionarlo, se produce una energía por el rozamiento que hace que el fósforo reaccione, se empieza a reaccionar con el clorato de potasio que está en la punta, en la cabeza del fósforo, el cual libera oxígeno, y de esta reacción es muy exotérmica, libera mucho calor. Esa temperatura es la que hace alcanzar el punto de ignición del sulfuro de antimonio, que es el combustible que está acá en el fósforo, y ahí es entonces donde se desenvuelve la llama, se prende fuego el fósforo. En el siguiente video vemos cómo se empieza a desencadenar la llama. Ya el sulfuro de antimonio que está en la cabeza con el clorato de potasio llegó a una temperatura suficiente como para que se empiece a desarrollar la llama. Entonces se prende fuego. Acá lo vemos,
en baja velocidad. Se va quemando el sulfuro de antimonio, también el clorato de potasio que desprende más oxígeno, lo cual hace de comburente y estimula la llama. Y luego esta llama se irá moviendo a lo largo del palo del fósforo o cerilla hasta completar la quema del fósforo o nosotros lo apaguemos. Lo que nosotros vemos, el humo que se ve, son varias sustancias. El dióxido de carbono, algo de agua, porque en toda combustión se produce vapor de agua, y óxido de azufre, que es lo que produce el olor a fósforo, ese olor tan fuerte y penetrante que queda, que nosotros decimos que hay olor a fósforo. Bueno, es uno de los humos que se liberan, de los gases que se libera de la combustión del sulfuro de antimonio. El sulfuro es azufre, por eso se produce el óxido de azufre. En esta imagen vemos cómo actúa la parafina y el fosfato amónico, que eran las sustancias que impregnaban el palito de madera. Fíjense, la parafina por un lado estimula que la llama se desarrolle a lo largo del palito y que sea una llama, por un lado, vigorosa, pero por otro lado, que sea lenta. Para eso también actúa el fosfato amónico, que es un retardante. ¿Para qué lo hace? Primero, para no liberar mucho humo, y segundo, para que sea una combustión controlada, no que se produzca muy rápido o de todo el fósforo a la vez, sino que se vaya desarrollando lentamente. Y una vez que se termina la combustión, el fosfato amónico hace de que no quede una incandescencia residual, es decir, que rápidamente se apague.